bueno, un amigo de la casa, Sergio Arelovich, docente, economista y experto en ganancias. Le ponemos... No creo que tanto. Hola, Bueno. ¿cómo están? Gracias por venir. No, por Sergio, favor. la discusión es la misma de siempre. Digo, a ver, en este marco. Primero, yo quiero puntualizar que esta discusión es de politiquería barata. Porque hay algunos legisladores que fueron gobierno y que se negaron a dar el debate, se negaron a subir el piso de ganancias y que ahora, por una conveniencia política electoralista, aprueban modificaciones. Y lo otro es las promesas mentirosas del gobierno nacional de sacar, eliminar ganancias. Sí, señora. O sea, de los dos lados, politiquería barata. En el medio, los trabajadores, y la pregunta es, ¿qué sueldo tiene que pagar ganancias? ¿Qué sueldo? No digo, es un impuesto que si se quiere es un impuesto generoso, social y demás. Ahora, ¿qué sueldo? Un sueldo de 20.000 pesos tiene que pagar ganancias, de 30.000 pesos tiene que pagar ganancias en y este yo le país. agrego, el bruto, el neto, ¿cómo es esa historia? Porque una cosa que digan 20.000, no del bruto, no del neto, no con horas extras, sin horas extras. Bueno, todo eso para usted. Andrés, yo digo... Qué poquito. Flor arrancó en cuarta. Sí. En cuarta categoría, digamos, Sí, que es parte de la discusión claro. sobre el tema de ganancias. Bueno, uno lo que tiene que decir en primer lugar que este impuesto, que hoy se llama impuesto a las ganancias, hoy no, desde 1973, recibió su nombre definitivo en ese año, pero viene de 1932 cuando se creó el impuesto a los réditos. Y en aquel momento se crearon las categorías que hoy existen, si bien con un conjunto de diferencias que fueron incorporándose. Lo que hizo la Argentina en su momento es emular lo que hicieron otros regímenes impositivos. No inventó nada nuevo al respecto. Lo que no hizo Argentina, como en la mayoría de los regímenes impositivos, es actualizar el impuesto, no en términos de monto, sino en términos de concepto, en función de las transformaciones que hubo en la economía del mundo durante el siglo XX y durante el siglo XXI, que es una tarea pendiente que hay que hacer. Ahora, en particular respecto de esto, nosotros lo que tenemos como problema es lo siguiente. La ley del impuesto, la ley definitiva, la del 73, la 20628, en su artículo 25 dice que anualmente, en función de lo que publique INDEC en materia de precios mayoristas, debe actualizarse mínimo no imponible, las deducciones personales, inclusive los tramos de la escala, etc. Lo que ocurre es que con la emergencia económica de finales de los 90, esto quedó suspendido y a partir de ahí, como la emergencia sigue, entre comillas, aunque no es tan emergente porque es relativamente antigua ya como tal, lo que se ha hecho fue que el conjunto de los poderes ejecutivos han tocado discrecionalmente ajustes, inclusive modificando los coeficientes de relación entre concepto y concepto. La consecuencia de esto, yo digo mamarracho tras mamarracho, llegamos a un estado de situación en el cual la discusión pública se ha exacerbado como consecuencia de un conjunto de injusticias que se han dado de la mano del congelamiento y de las alteraciones de la relación. Yo digo esto, por un lado. Por otra parte, bueno, a ver, ¿qué es el impuesto a las ganancias? Está claro que la ganancia es un remanente que se supone que uno pone plata, tiene un costo y en función de lo que queda es ganancia. El salario claramente no es ganancia porque no es ningún remanente, es el ingreso total. En todo caso, debiéramos discutir si algunos ingresos debieran o no estar sujetos a alguna tasa de retención de algún impuesto en función de su tamaño. Está claro que no es el salario. Lo que hay en primer término es una injusticia no en su tamaño, sino en el procedimiento de cálculo. ¿El salario en qué momento paga el impuesto a la ganancia? El trabajador lo paga exactamente en el mismo momento en que lo cobra. No es lo mismo que ocurre con las empresas. Las empresas no pagan el impuesto el momento que ganan, sino que las empresas pagan el impuesto el momento que luego de hacer sus declaraciones juradas, sus balances, etcétera, y habiendo deducido todo lo que la ley le permite deducir, y dice, bueno, me quedo esto y sobre esto pago. Por lo tanto, hay un montón de instancias en términos cuales... concomitantes el trabajador paga de primera, en cambio las empresas pagan con un diferimiento y en situación inflacionaria obviamente eso es una ventaja que está a todas luces mostrando parte de la inequidad. Lo que sí uno tiene que decir es que cuando el impuesto en el año 73 tenía 16 tramos de escalas, 16 tramos, ahora tiene 7. La Argentina de hoy ¿Eso es mejor o peor? La Argentina de hoy es más desigual que el 73, ¿sí o no? Claramente es mucho más desigual. Sí. Si antes existían 16 tramos, a lo mejor tendrían que existir 34 ahí, no 7. Primero.
En segundo lugar, como el congelamiento también atacó al tema de los tramos de escala, a las escalas, los tramos están congelados hace muchísimo tiempo y están divorciados de lo que es la realidad de los intervalos salariales que existen efectivamente en Argentina, no solamente intervalos salariales. Ahora, ¿cuál es el problema central? Digamos, ¿dónde surge la bronca? La bronca surge porque han estado alcanzado un conjunto de ingresos relativamente bajos, no digo bajos, no los más bajos, sino relativamente bajos, tales que comprometen una parte importante de los acuerdos conseguidos en los acuerdos salariales paritarios. Como consecuencia de lo cual, la discusión que a mí me parece habría que haber puesto en el centro, y nunca lo ha estado, es lo siguiente. A ver, se habla del mínimo no imponible. En realidad, son dos partidas las que conforman las deducciones para el conjunto de los ingresos personales, no solamente de la cuarta categoría, sino de la primera, la segunda, la tercera y la participación en la empresa. Uno es el mínimo no imponible, del cual uno habla en términos generales. Ahora hay otro que no existía en el 73, que fue incorporado después, que se llama deducción especial. Hay una deducción especial para cualquiera de las categorías personales, la primera, la segunda, la tercera, y hay una deducción especial para el caso de la cuarta. ¿Por qué? Porque no es igual que la otra, sino que está multiplicada. Entonces, si en algún momento podía discutirse la modificación del impuesto a la ganancia, favoreciendo a los trabajadores asalariados y a los jubilados y pensionados alcanzados por el gravamen, lo que había que tocar con exclusividad es la deducción especial. No hacía falta tocar el mínimo no imponible. Y esto nunca se hizo. Lo que se hizo es modificar el coeficiente. ¿Cuánto recauda Nación por la deducción especial? Bueno, no es por la deducción especial. ¿Y cuánto te sale de un salario de 25.000 pesos? Sí, yo lo plantearía en estos otros términos, Flor, si me disculpa. Número, porque como para tener una idea, a ver. Porque esa es la otra cuestión que es una gran ausente. Los gobiernos han omitido sistemáticamente la publicación de la conformación de cómo se recauda el impuesto a la ganancia. Bueno, yo hice una estimación para el año 2016. A ver. En el año 2016 más o menos se van a recaudar 424.000 millones de pesos a lo largo de todo el año. Permiso. Un montón de ceros. 424.000 millones de pesos. Olvídate del número. Sí. La pregunta es, bueno, ¿cuánto van a pagar las sociedades y cuánto las personas físicas? Las sociedades van a pagar más o menos el 71% de esa cifra. Y por lo tanto el 29% lo van a pagar las personas físicas. Dentro de las sociedades hay diferencia, porque los grados de centralización y concentración del capital en Argentina son espantosos. Entonces la pregunta es, bueno, de ese 71%, ¿cuánto va a pagar solamente el 1% de las sociedades? Y va a pagar aproximadamente el 65%. O sea, de lo que pagan las sociedades, el 65% lo va a pagar solamente el 1% de las sociedades y el resto las pymes, por ponerle algún nombre. Ese es un tema, por lo tanto uno podría discutir que la tasa de impuestos no sea solo el 35%, sino que sea diferente. Estamos lejos de una equidad de algo, ¿no? Por supuesto. La performance indica inequidad. Bueno, vamos a mirar las personas físicas. O sea, repitamos, de cada 100 pesos que va a recaudar el impuesto a la ganancia, 71 lo van a pagar las sociedades, 29 las personas físicas. Dentro de las personas físicas tenemos 5 casos. Categoría 1, 2, 3, 4 y participación en la empresa. Dentro de la cuarta categoría, que es la que está en discusión, no hay solo salarios, ojo. Hay 3 situaciones. Primero, hay honorarios de directores, síndicos, etc. Segundo. Los CEO. Eso sería, no. Honorarios. Honorarios. Después vamos a los CEOs o a los CIOs. Después tenemos salarios que tienen forma de salario porque están en un recibo de sueldo, pero en realidad de sueldo tienen bastante poco. 300.000, 400.000, 500.000, 800.000, 1,5 millones, 2 millones, ¿les gusta? Eso existe en la Argentina. Bueno. Figura en un recibo de sueldo. ¿Es sueldo? Claramente no. ¿Cuál es la diferencia? Y tenemos el tercer caso, que son efectivamente los salarios y las jubilaciones y pensiones. No hay que olvidarse de esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que los salarios, jubilaciones y pensiones, en el mejor de los casos, se acuerdan en condiciones de paridad con el empleador. En el peor de los casos, o el empleador decide unilateralmente cuánto le paga a su trabajador, o legislaciones nacionales o provinciales definen cuál va a ser el haber jubilatorio, no teniendo la posibilidad los beneficiarios de jubilaciones y pensiones de sentarse en ninguna mesa para discutir cuánto tendría que ser el monto. En cambio, un director de una sociedad anónima que cobra un sueldo o define un honorario, si es un síndico, etcétera, está claro que eso se resuelve en un cenáculo de menor envergadura respecto de personas y se trata siempre de una negociación de otro orden que lo que son las negociaciones salariales.